sentarse, puede ponerse cómodo. Vamos a la palabra. Ustedes cantan mucho, hermano. Ustedes cantan mejor que yo. Les digo, diga a los muchachos, de cada uno de los que hace el esfuerzo de venir a esta casa del Señor. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8, el versículo número 2, por favor. El libro de Deuteronomio capítulo 8, verso número 2. Y usted cuando lo tenga puede decir amén. ¿Lo tenemos allí? Okay. Lo tenga o no lo tenga, puede mirar para acá. Nos vamos a gozar en la palabra del Señor en esta mañana. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40, dígalo conmigo, estos 40 años. ¿Dónde? ¿En el Sambil? En el desierto. Y te acordarás cuando te comiste aquella comida. ¿Qué dijo, camarones? Dale. Oye, yo voy a orarle a Dios, voy a empezar a ministrar a Jaime ahorita, ¿viste? Porque a ver si Dios toca a alguien para que lo lleve a comer. Decía amén, Débora. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y empieza Dios a recordar algo. Y no, hermano, no empieza a soltar palabra profética aquí. Y mira todo lo que dice. Te vas a acordar por donde Dios te pasó. ¿Por dónde? Por el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que sabía, lo que había ¿qué? En tu corazón. Si habías guardado o no sus mandamientos. Hay una prueba. Dígale que está a su lado. Hey, Dios nos prueba. Señor, ¿y por qué este desierto por la que estoy pasando? Lee la Biblia y te lo va a decir. ¿Para qué Dios te pasa por el desierto? Amén. Comenzamos un mes nuevo. Aleluya. ¿Cierto que sí? Mire para acá. Estamos comenzando un mes. Y hay un título que lleva este mes. ¿Cuál es? No, ya, pero vamos a decir, hermano, mire, yo me la voy a gozar hoy porque me dieron tiempo. De algo sí estoy seguro, no vas a salir igual, no porque está predicando fulanito, porque la palabra te va a hablar. Amén. Y te voy a decir otra cosa más, voy a empezar a seguir leyendo. No esperéis palabra profética, no esperéis nada, pero esperad que Dios te va a hablar a través de la palabra. Amén. Dios te va a hablar a través de la palabra. Amén. ¿Me está escuchando ahora? ¿Verdad que sí? Ahora, escuche bien. Hay un tema que se lleva este mes. ¿Cuál es el tema? Abriendo caminos en el desierto. Pero antes de que Dios abra camino en el... ¿Quién es el que abre camino en el desierto? Dios. Escúchame bien. Antes que Dios abra el camino en el desierto, ya tú tienes que haber pasado el desierto. Si aquí hay una entrada, allá hay una salida. Y para que esa salida se abra esa puerta, ya tú tienes que haber pasado todo este trayecto. Dios no te va a abrir una puerta en el desierto si tú no has pasado este trayecto para allá. Al menos que te dé la vuelta por allá. Pero tenés que pasar por aquí para que la puerta ¿qué? ¿Cuántos quieren que Dios abra camino en el desierto? Ahora, hacete una pregunta ahora. ¿Habéis pasado el desierto o no lo habéis pasado? Hermano, tengo una prueba y una lucha, pero ¿qué es lo que te pasa? Es que, hermano, no tengo pasaje para la camioneta. ¿Cómo está haciendo, hermano? Preocupado porque, ay, varón, anoche me acosté sin cenar. ¿Eso es el desierto y esa es la prueba? Cayó en silencio. Dale un aplauso a Dios. Vamos a seguir leyendo. La palabra del Señor dice, mira, para probarte, estoy en el versículo número 2, dice, para probarte, para
para saber qué había en tu corazón, si había o guardaba sus mandamientos. Verso número 3 dice, y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso número 4, te vistió, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Verso número 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce, escúcheme bien, Jehová tu Dios te introduce en sus caminos, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. ¿Tierra de qué? De trigo. Diga conmigo, ¿tierra de qué? De trigo. Y cebada y de vides, higueras y granados, tierra de olivo y de aceite y de qué. ¿Por dónde te está metiendo el Señor? ¿Por dónde? Dígale que está a su lado, por tierra buena. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Ve, si yo tuviera ya dijera, ahí sí digo yo esa palabra es para mí. No, te lo voy a repetir, te lo voy a decir. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Yo dijera, esa palabra es para mí. No, porque mira, hay gente que está esperando que un profeta le diga, no comerás el pan con escasez. Dice, profeta, esa palabra es para mí. Olvídate de eso, abre la Biblia y te lo está diciendo ahí. Dice, ni te faltará nada en ella. Alguien que pueda decir por ahí, esa es mi casa, diga. Ese es mi casa. No, te lo voy a repetir, ni te faltará nada en ella. Hermano, los que son pilas, los que son antiguos van a decir, él está hablando de mi casa. El que es activo, el que está pendiente de lo que se está hablando, va a decir, esa es mi casa, esa se está refiriendo a mi familia, se está refiriendo a la casa. Hermano, la Biblia es fácil de entenderla. Seguimos leyendo, ¿me acompaña? Dice, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás ¿qué? Seguimos leyendo, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá ¿qué? Dado. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde está la gente aquí? Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá. Esto no es fanatismo, porque estamos cansados de las redes sociales de ver la bandera de Venezuela por todos lados. Y el que no lo ha visto no tiene teléfono. Pero usted abre el teléfono y usted ve la bandera de Venezuela por todos lados. Hermano, eso se puso por todos lados. Y hay gente que la levanta ahora y punto y se arrodilla ya. La subió a la plataforma, 5.000, 7.000, 10.000 seguidores en una semana. En menos de hora. Pero yo soy de los que creo que esa buena tierra que el Señor nos ha dado, donde vamos a comer y nos vamos a saciar y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, es Venezuela. Es Venezuela. ¿Verdad que sí? Es Venezuela. Hermanos, mira, y esto no es fanatismo, y ya vamos a la palabra del Señor, esto no es fanatismo. De esa tierra que está hablando, como ministro del Señor, yo digo, es Venezuela. Amén. Hermano, y lo estoy diciendo en el fuerte más importante que tiene el país. Amén. Lo estoy diciendo en el corazón del país, lo estoy diciendo en el poder, en la capital del poder del país. Esta palabra yo la estoy diciendo, hermano, mire hermano, si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Amén. Esta palabra se está hablando en el fuerte más importante que tiene el país. ¿Me está entendiendo? Alguien diga amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra. Señor, como ministro tuyo, yo declaro mentes
abiertas y corazones receptibles para recibir tu palabra. Y que nunca jamás salgan de aquí siendo los mismos, sino que tu palabra, la que van a escuchar ellos hoy, los lleve a ser las personas que tienen que ser en Cristo Jesús. Padre, yo oro en esta mañana para que tu palabra les hable a cada uno de ellos. Señor, esa unción de enseñanza, esa unción de palabra que tú has puesto, no solamente en mi vida, sino en cada una de las personas que están aquí, Señor, sea activado aún mayor en nuestra vida. Como ministro tuyo declaro espíritu de sabiduría, de inteligencia, de revelación y de consejo ante tu santa palabra. En el nombre de Jesús declaro los aires, Señor, libre para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice amén. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Temprano estaba conversando con una líder de la iglesia en la línea de la milicia, y me contaba unos testimonios impresionantes, y yo la escuchaba, y un testimonio que me impactó mucho, cómo Dios trató con su vida para llegar a ser ahorita lo que es dentro de la congregación o del pueblo del Señor. Y me hace acordar, y lo decía por aquí, de un soldado anónimo, porque todavía no se consigue el nombre, ¿no? Que hace un buen tiempo escribía un libro y decía palabras como esta: yo le pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir, y lo que hizo Dios fue hacerme débil para aprender a obedecer humildemente. Amén. ¿Cuántos quieren ser fuertes aquí? Mire, hermano, yo después de leer esto, yo no dijera eso. Yo solamente le digo, señora, como tú quieras. Y ese soldado de alto rango seguía escribiendo y decía: yo pedí riquezas para tener la felicidad, y se me dio pobreza para que fuera prudente. ¿Cuántos quieren riqueza ahora aquí? Y es lo tremendo lo que el hombre dice, yo pedí riqueza para tener felicidad, pero lo que Dios me dio fue pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para poder gozar de la vida, y Dios me concedió la vida para gozarla en todo tiempo. Amén. Pedí ayuda para hacer obras más grandes, y se me dieron dolencias, carencias para hacer obras mejores. Y yo leía lo que este soldado de alto rango escribía, y yo decía: está buena la cosa aquí. Y en mi propio despecho fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos los hombres el más bienaventurado. Hay gente que pide riquezas, pero es desordenado con el dinero. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que vamos a tratar en durante todos estos domingos? Espérate que Dios lo va a hablar. Y todo lo que este hombre escribía, de último dijo: pedí riqueza y se me dio pobreza para que yo fuera prudente. Pero en ese momento él le oraba a Dios y Dios le suplía. Y si usted detalla todo lo que yo estoy hablando aquí, de último el hombre dice: todo lo que yo pedí fue a lo contrario. Pero de algo sí estoy seguro, que cada vez que yo oraba a Dios, Él me escuchaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Conclusión: soy el hombre más dichoso y bienaventurado de la bolita del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? Soy el hombre más dichoso y bienaventurado de la bolita del mundo. Si el año pasado tú estabas hermano, mira, en la cúspide de la gloria matrimonial, económica, laboral, o como tú lo quieras llamar, y ha pasado el tiempo y tú todavía no has visto la luz al final del túnel, si tú oras y Dios te está supliendo, eres una bienaventurada, una bienaventurada. ¿Sí me está entendiendo ahora? Cuando yo leo esto, yo dije: este hombre, el que escribió este libro, hermano, tiene que ser, yo estoy buscando el nombre de ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque en todas las cosas que él estaba pidiendo, no fue la respuesta adecuada para él, fue todo lo contrario.
Pero en lo contrario, ¿sabe qué pasó? Se fortaleció su fe. Amén. Quizás tú, la situación que tú estás viviendo ahorita, quizás te parece contrario, pero alégrate. ¿Sabes por qué? Porque tu fe se está fortaleciendo. Amén. Independientemente, tu fe se está fortaleciendo. Ahora, acabamos de leer un párrafo de la Biblia, acabamos de leer algo impresionante de la Biblia. Dios recordándole al pueblo de Israel su pasada por el desierto. ¿Qué es lo que estaba recordándole el Señor a la gente? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el desierto. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo en esta mañana es que Dios le está recordando lo que ellos pasaron en el desierto. O sea, quiere decir que ya Dios había abierto la ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya Dios había hecho ¿qué? ¿Camino dónde? Entonces, ya te hice camino, ya te abrí la puerta, ahora te voy a recordar algo para que no se te olvide. ¿Y sabe lo que le estaba diciendo el Señor? Empieza Dios a empezar a delatar todo el versículo, desde el capítulo 2 hasta el 10, todo el capítulo 8, diciéndole, te voy a recordar esto, por esto, te lo voy a recordar ahora, después que te hice camino en el desierto y te abrí las puertas. Como ya pasaste por el camino y pasaste por la puerta, ahora escucha lo que te voy a decir. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer durante todo este mes? Aquí en este lugar, va Dios a recordarte todas las buenas obras que Él ha hecho en la vida tuya. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Todo este mes Dios te va a recordar todo lo que Él ha hecho en la vida tuya. E incluso hasta en los hijos tuyos, hasta en tus hijas. Pastor, pero no están aquí. Dios está obrando en ellos. No, pastor, mi esposo no está aquí. Dios te está recordando que Él ya hizo camino. Quédate quieto y quédate quieta. Pasa y avanza. Dale, que tu tierra prometida ya está ahí. Alguien dígame. ¿Cuántos le están gozando aquí? Ahora me dan tiempo, sí, ¿verdad que sí? Entonces, hoy en día, cuando nosotros vemos los predicadores de hoy en día, escúcheme bien, que está bien, yo no estoy diciendo que está mal. Cuando nosotros vemos los predicadores de hoy en día, cada vez que se refieren, cuando Israel pasa por el desierto, los 40 años en el desierto, hermanos, miren, los predicadores de hoy en día se enfocan en los mares que se portaron, que eso es un castigo de Dios, 400 años, no sé cuántos años, y eso tenían que recorrer, caminarlo en 40 días, en 40 noches, pero por la desobediencia de ellos, e incluso hasta la desobediencia del pastor, porque hasta Moisés también estaba rebelde. Aleluya. Tienes que tocarla, lo que hizo fue darle 2 patas y 4 palas a una piedra por ahí. Yo no te dije que la golpearas, te dije que la tocaras. Entonces la mayoría de los predicadores, y está bien porque tienen un esquema perfecto para eso. Pero ¿qué pasa? Muchos se enfocan, hermano, en la desobediencia del pueblo de Israel, en la rebeldía del pueblo de Israel. Se enfocan mucho en esa área y empiezan a atacarlo, porque así está la iglesia, y hermano, que no sé qué, hermano, y es verdad, por la desobediencia, muchos, hasta esa generación murió y pasó la otra generación. Pocos fueron los que llegaron a la tierra prometida. Es más, eran tan pocos que ni Moisés llegó. Tenemos que cuidarnos, María. Tenemos que cuidarnos. Y esto pique y se entiende. Pero hoy en esta mañana, el enfoque que le vamos a dar a este tema no es por la rebeldía del pueblo de Israel. El enfoque que le vamos a dar a este tema es que el proceso del desierto va a aumentar tu fe. Amén. Y ahí es donde nosotros nos vamos a estancar en esta mañana. Vamos a aprender en esta mañana. Después de este mensaje, te lo digo con mucha humildad te lo digo, para entender cómo Dios va a hacer camino en el desierto, vas a tener que entender por qué está pasando ese proceso. Aleluya. No pidas que Dios te abra camino en el desierto y te abra las puertas en el medio del desierto cuando ni siquiera estás entendiendo el por qué estás en el desierto. Entonces, cuando tú entiendas por qué tú estás pasando lo que estás pasando, entonces vas a tener la convicción y vas a decir: Señor, yo reconozco esto y sé esto, haz tú como tú quieras hacer en este desierto por la cual yo estoy pasando.
Hay gente que quiere que Dios le abra camino en el desierto y ni siquiera sabe por qué está pasando lo que está pasando en su casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el liceo, ni en la economía. No sabe por qué. ¿Me estoy dando a entender? Yo los veo a ustedes así muy tensos. Denme un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a presentar esta historia de otro ángulo. Es decir, como una oportunidad para desarrollar tu fe. El proceso que tú estás pasando, tómalo como una oportunidad para desarrollar tu fe. ¿Sí me está entendiendo ahora? Porque hay gente que tiene, hermano, que pasar los procesos y por el desierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que cambiar actitudes en cada vida que nosotros tenemos, en la vida que tú tienes. Hay gente que quiere que Dios le abra puertas en el desierto, caminos en el desierto. Calmate, si todavía tenés actitudes que tenés que cambiarlas. Hay gente que le está pidiendo a Dios que haga el milagro en el desierto que está pasando y todavía sus actitudes no la están cambiando. Y es necesario, hermano, pasar por ese desierto. Vamos a hablar de David, vamos a hablar de Elías, hasta del propio Jesús de Nazaret vamos a hablar, porque todos ellos, ninguno se salvó de pasar por el desierto. Hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores pasó por el desierto, tuvo que pasar por ahí para probarlo. Y hay gente, hermano, que quiere gloria, 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 y no quiere pasar el desierto, tiene que pasarlo. Amén. Pedro pasó por el desierto, tenía que ser procesado para que fuese el gran apóstol Pedro. Estaban los milagros de Jesús. Pedro estaba, hermano, en todos los grandes eventos y campañas evangelísticas que Jesús hizo, allá estaba Pedro. Pastor David, cuando hicieron la multiplicación de los alimentos, allí estaba Pedro. Yo me imagino a Pedro agarrando los panes. Cuando se levantó la mano del Señor Jesús y tocó ese ataúd donde estaba aquel joven muerto y le dijo, levántate, ahí estaba Pedro. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, ahí estaba Pedro también. Pero había una actitud de Pedro que no la había cambiado y tenía que ser procesado. Para donde iba el pastor estaba Pedro, pero él tenía que pasar un desierto. Oye, me estoy yendo un poquito lejos, ya voy a regresar. Pero te lo quiero explicar de esta manera para que entendamos algo. Ahí estaba Pedro al lado de Jesús. Bastó que tocaran al Señor, bastó que llegara alguien y tocara al Señor. Hermano, se le salió el malandro a Pedro. ¿Qué sacó? La espada. Hermano, que si el soldado no es así, ¿qué pasa? Actitudes que no había cambiado. Nada. ¿Tenía que ser qué? Hay unos cuantos evangelios. Eso no pasa aquí en verdadero. La verdad, no pasa aquí. No. Habla Jehová. Verdaderos adoradores, eso no pasa aquí. Pero hay unos cuantos evangélicos, hermano, que están con los líderes para arriba y para abajo. Ajá. Y todavía cargan el cuchillo ahí. Te van a meter problema a mí. Hay unos cuantos hermanos evangélicos que están al lado de los líderes, hermano, y cargan el cuchillo de sus actitudes aquí. Basta que pase algo nada más para sacarlo. Entonces, cuando hacen las cosas, se ven el problema y empiezan a pedir a Dios que abra camino en el desierto. ¿Qué camino en el desierto te va a abrir, Señor? Cambia tu actitud y punto, y más nada. Amén, amén, amén. Hay gente, hermano, hay gente que andan al lado de los líderes y creen que eso se ganó la vida. No, tú no te has ganado la vida nada. Cambia tu actitud. Amén. Tienes que ser procesado. Amén, amén. Y ahora me refiero a los líderes que están bien montados, que están bien posicionados y, hermano, cargan un cuchillo de actitudes incorrectas para la iglesia del Señor. Y esto va para el que tiene liderazgo y el que no tiene liderazgo. Conozco predicadores, conozco cantantes, conozco adoradores, conozco músicos. Hermano, me rodeo con todos ellos porque tengo años en esto. Y yo los veo y digo, este todavía no va a soltar el cuchillo ese. Y Pedro, 3 años con Jesús para arriba y para abajo en todos
Ya voy. Vamos a ver por allá, dígale, hey, ustedes tóquense, digan, ya bote ese cuchillo. Hey, por aquí, ustedes por aquí, díganse, hey, ya bote ese cuchillo ya. Y el corta uña también. Y yo no voy a dar nombre de los cuchillos, pero hay cuchillos de envidia, hermano. Hay cuchillos de chisme, de contienda, de vanagloria. Ojo con los cantantes y los músicos de aquí. Hermano, hay contienda de vanagloria, hermano, que... Tuve la oportunidad de que unos hermanos por allí compartieran conmigo esta mañana y les contaba parte del testimonio. Y hay gente que tiene un cuchillo de vanagloria. Yo no sé por qué me metí en este tema, ¿vale? Cuéntalo otra vez. Hay gente que tiene unos hermanos, mira, y eso impresiona, pero ¿sabe qué? Pedro tuvo que ser procesado en el desierto. Y entonces Dios le dijo, bueno, ya botaste tu actitud, ya botaste ese cuchillo. Ahora yo te voy a abrir camino. ¿Dónde? Desierto. Y luego vemos a un Pedro que simplemente con la queja, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía el Señor a través de la sombra de Pedro? No. Pedro, con todo y eso, aparte de que hacía los más grandes milagros del Señor, hermano, no tenía, hermano, ni siquiera para la recarga del teléfono. No tenía ni para pagar el metro ni la camioneta. Nada, no tenía nada. Pero nunca dejaba de ir a la iglesia. Y un día Pedro yendo a la iglesia andaba, pero sin plata. Aquí pueden decir así esa palabra, estaba pelado el tipo. Ok, el tipo estaba, no tenía ni para la ofrenda. Y así iba para la iglesia. Y cuando iba entrando a la hermosa, se consiguió un tipo que le pidió plata y dijo, no, papi, ¿de dónde barro si no ha llovido, mijo? Y aquel hombre le dijo, dame algo que tengo hambre. Mira, papi, no tengo nada. Yo no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué pasó, iglesia? El cambio de actitud lo llevó a ser un gran hombre de Dios. Amén. Si tu actitud y mi actitud no cambian, olvídate. Sácate ese chiste de la cabeza que Dios va a abrir camino en el desierto. Él va a abrir camino en el desierto cuando tú cambies de actitud. Amén. Te lo voy a decir así más suavecito porque me lo vas a entender. Dios va a abrir camino en el desierto cuando tú cambies de actitud. Amén. 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 Aleluya. Entonces, agarra esa oportunidad de tu desierto para desarrollar tu fe. ¿Me está entendiendo? Amén. Nunca se te olvide que la disciplina constituye el otro lado del amor de Dios para con nosotros. A veces Dios nos disciplina, pero míralo del otro lado de la moneda. ¿Sabe por qué Dios a veces nos disciplina? Porque nos ama, nos quiere. Yo tengo una niña de 7 años, hermano, para mí eso es, te confieso algo, y voy a hablarlo rápido porque me pongo a llorar aquí. Mire, hermano, esa niña conmigo, esa duerme conmigo, juega conmigo, va a la iglesia conmigo, y estos tiempos que estaba aquí en Caracas no ha sido fácil, pero me hace falta. Pero hay momentos que se me porta mal, ¿y qué tengo que hacer? Diga la verdad, ¿qué tengo que hacer? Pegarle, no maltratarlo, pero hermano, pero yo unos cuantos evangélicos, bebé, por favor, te están tumbando la casa, él es tremendo, hacer a su papá, bebé, hermano, yo hermano mía la agarró con el látigo del amor, hermano, y hay tristeza, porque ahí va a ver yo y el crujir de dientes, hermano. Pero ¿sabe algo? Dios cuando te castiga y te procesa es porque te ama. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Dios no va a procesar y Dios no va, mira hermano, Dios no te va a hacer pasar por el desierto si Él no está plenamente convencido de que en ti, dentro de ti, hay un propósito que está a punto de estallar. Dios no va a meter a alguien en un proceso cuando Él va a perder su tiempo allí. ¿Quién va a invertir algo
¿Quién va a invertir dinero en algo que sabe que no tiene productividad? Si Dios te está procesando en el área que tú crees que Dios te está procesando, ¿sabes por qué? Porque Él sabe que en esa área tú vas a explotar y vas a desarrollar algo tan impresionante que va a servir de testimonio para otros. Entonces, toma la disciplina, hermano. Ve el otro lado de la disciplina, hermano, como ese Dios que te ama. ¿Sí me está entendiendo ahora? Iglesia, no se te olvide, iglesia, que la disciplina constituye el otro lado del amor de Dios para con nosotros. No es que Dios me tiene disciplinado, Él no me ama. No, Él te ama. Él te ama. Puede levantar su manito y decir: Dios me ama a mí. Dios me ama a mí. Las bendiciones de Dios generalmente son proporcionales para nuestra felicidad y nuestra perseverancia. Escúchame bien, todas las bendiciones que vienen de Dios van a repercutir en nuestra vida y en lo de nosotros. Si Dios te tiene aquí es para bendecir tu vida. Y quizás tiene que procesarte a ti. Y quizás tienes que pasar por ese desierto para que tú veas cómo Dios va a obrar en ti. Dios le dio una palabra al pueblo de Israel y les voy a enviar, a todos los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye ¿qué? Repita, lo que fluye ¿qué? Pero resulta que en ese bandón de evangélicos que habían salido de allá de Egipto, hermanos, redimidos por el Señor, había gente hipócrita, había gente chismosa, había gente que le hacía guerra al pastor. Si no, pregúnteselo a Moisés allá en la Biblia. ¿O son mentiras mías? ¿O son exageraciones mías? Había gente que le hacía guerra al liderazgo. Había gente que todo era una crítica. Había gente que no le gustaba lo que Moisés hablaba, no le gustaba lo que el pastor hablaba. Y yo creo que Dios dijo: ¿y cómo esta gente cree que con toda esa actitud yo les voy a abrir caminos en el desierto directo a la tierra prometida? Me la echan a perder y los voy a procesar a cada uno de ellos. ¿Y qué empezó a hacer Dios? ¿Qué empezó a hacer Dios? ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer? Los hizo dar vuelta, hermano, ¿por cuántos años? Dando vuelta en el desierto. Incluso muchos murieron. Hasta el pastor nuestro, ve qué bárbaro. Alguien puede mirar a los pastores y decirle: eso no va a pasar aquí. Bueno, o con algo, pues. Eso no va a pasar aquí. ¿Cuántos nos estamos gozando aquí? Nos estamos gozando. Hermano, hay que ser procesado. El Señor en esta mañana no quiere que te sientas mal. Te quiere advertir acerca de ciertos peligros que puede conllevarte, hermano, a un estancamiento tanto físico como espiritual. No te sientas mal. Si Dios te está procesando es porque Él quiere algo mejor para ti, algo mejor para la iglesia, algo mejor para todas las cosas. Es que yo no sé cuándo Dios nos va a llevar a lo que Dios nos prometió. Espérate, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él va a hacer algo. Y entonces cuando tú veas que Dios lo que va a hacer el Señor, usted va a decir: Dios empezó a abrir las puertas en el desierto. Si estás en un desierto es porque Dios cuenta contigo. Si Dios te está llevando a un desierto es porque Él cuenta con ese potencial que tú tienes. Él cuenta con ese desarrollo de fe que tú tienes. Él no va a llevar a cualquier loco de carretera o a cualquier loco de carretera por el desierto para que le haga desastre en la tierra prometida. Dios te está llevando al desierto porque sabe que lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de tus hijos, lo que hay dentro de ese negocio, lo que hay dentro de ese matrimonio va a ser algo poderoso. Amén. Si va a aplaudir al Señor, dáselo fuerte. Y cuando tú estés pasando por ese desierto, déjame decirte que la cuestión no es por qué estoy en el desierto, la cuestión es por qué Dios me permitió que pasara por el desierto. La cuestión de esto es que Dios tiene el control de todo lo que Él está haciendo en la vida tuya para un progreso
mira, Dios es tan maravilloso, que hay bendiciones que nosotros no la notamos. Las bendiciones silenciosas de Dios, de esto voy a hablar ahorita. Las bendiciones silenciosas de Dios. En el proceso, en el desierto, vas a ver las bendiciones silenciosas de Dios. Hermano, ¿cómo es eso? Yo primera vez que escucho las bendiciones silenciosas de Dios. Quédate quieto, ya vamos a llegar ahí. ¿Se están gozando aquí, iglesia? Amén. Escuche esto. Hay muchos evangélicos que se engañan. Escuche esto. Quieren confundir la ambición con la prosperidad. Te lo voy a repetir así. Hay gente que cree que su ambición lo llaman o lo quieren llamar prosperidad. Y una cosa es la ambición y otra cosa que es la prosperidad. Facilito. Uno como evangelista, cuando yo me tengo que mover en el área evangelística, siempre en la parte evangelística va a haber 2 o 3 familias, y eso pasa, porque eso en algún momento va a pasar. Y cuando Dios te mueve en el área evangelístico o algo, tú vas a ver cómo Dios va a colocarte gracia en distintas personas. Y cuando Dios te coloca gracia en distintas personas, iglesia, va a haber momentos en que tú tienes que cohibirte de estar con el uno, con el otro, una visita aquí, una cena aquí, un almuerzo aquí, ven a comer aquí, hay 3 almuerzos que tienes que compartir, hay 5 cenas que te invitaron, no hayas que a quien decirle que sí. ¿Te ha pasado, Maribel? A mí me ha pasado. Pido a Dios que me pase ahorita. Escuché esto. Y llegué un momento, Maribel, que yo llegué en una casa, hermano, en un lugar tan humilde, hermano. La mitad era de lata, de zinc, y otra mitad era de bloque. Y no tenía piso, tenía una arena. Y yo llegué y me invitaron a almorzar, y yo fui a almorzar. Y yo siempre llevo a mi hija, la mayor. Y mi hija la mayor miró a los lados, yo también miré. Usted sabe, como que quiere y no quiere. Hermano, siéntese. Y yo me senté. A la niña, y lo digo como testimonio, a la niña la sentaron en una gavera de refresco y pusieron una tablita arriba. Y mi hija con aquel amor se sentó, hermano, y una sopita bien sencilla. Pero, hermano, eso sabía gloria. Y cuando le echamos el limón, bueno, ya no voy a hablar de eso. Escuche. Y cuando yo estoy comiendo, hermano, el esposo, o sea, el señor y la señora de la casa con los hijos llegaron, hermano, con aquel amor le regalaron a mi hija unas cosas allí, una pulsera, con aquel amor sencillo. Yo miraba, la cerca era así como de alambre de púa y en un barrio muy humilde. Yo me gocé con ellos, oramos a Dios, cantamos a Dios, soltamos, compartimos una palabra, y me fui tan tocado, hermano, que yo me hice muy amigo de esa familia. A los días salí a una ciudad muy lejos de Venezuela y llegué a una iglesia, hermano, padre. Yo cuando vi la iglesia, hermano, mira, yo que soy, como le digo a mi esposa, yo parezco un cuartico de pollo y me paro en ese altar, hermano, impresionante. Mira, cuando yo empecé a cantar alaba a Dios, llegaba un momento en que yo tenía que andar así, porque el estruendo de las voces, hermano, eso era impresionante. Y cuando yo terminé, llegó un hermano con tremenda camionetota, Prado, hermano José González. Tengo el honor de invitarlo a mi casa a almorzar. Y yo, bueno, listo, eso es de Dios, le dije. Vamos. Y monté la camioneta, me llevan a la casa, aquella quinta. Y cuando todo, hermano, un lujo, hermano, mira, pusieron tantas cucharas, y yo digo, pero ¿con cuál tengo que comer yo aquí? Y cuando empezamos a compartir, Dios empieza a tratar con mi vida, hermano, mucho lujo, pero una destrucción, hermano, fatal dentro del matrimonio. Y cuando Dios empezó a tratar con él, hermano, mire, líderes de la iglesia, esos esposos,
Y Dios tuvo que tratar con ellos allí. Dios trató con ellos en lo privado y no lo hizo en plena escuela dominical. Lo hizo en lo privado. Y yo decía, mucho lujo, pero también hay desastre. Eran preocupados por lo material, pero por la intimidad en su matrimonio era el desastre. ¿Y sabe algo? Hay gente que es próspera en unas áreas y hay gente que se cree que es tan próspera, hermano, y tienen una ambición por lo material, y en el área donde tienen que ser prósperos no lo son. La Biblia a mí me enseña que Dios va a prosperarnos en todo. Dígalo fuerte, Dios nos prospera en todo. Dios no te va a prosperar en un área y en el otro no, te va a prosperar en todas las áreas. Si te va a prosperar en lo económico, te va a prosperar en lo laboral, te va a prosperar en el matrimonio, e incluso si estás prosperado en el matrimonio y soy la pareja más feliz del mundo, hermano, y si tenés a tus hijas que son como Alicia en el país de la maravilla, te felicito. Pero si en el área espiritual tú no eres prosperado, revísate, porque hay algo está pasando. Porque la Biblia a mí me enseña que tenemos que ser prosperados en todo. Dígale que está a su lado, tenemos que ser prosperados. Nosotros no como rezo, hermano. Dígale que está a su lado, tenemos que ser prosperados en todo. Es más, la Biblia dice que la bendición cae sobre qué. Hermano, aquí Dios colocó una cabeza. Allá está una familia pastoral. Esas tres personas que tú ves ahí es la familia pastoral, es la cabeza de la iglesia. ¿Qué escrito? Perfecto, yo te lo entiendo, pero me refiero al ministerio. En el ministerio, verdad, verdaderos adoradores, hay una cabeza familiar, hay una cabeza pastoral que están allí. ¿Usted lo ve? ¿Lo ve? ¿Verdad que sí lo ve? Pero cuando la bendición cae sobre ellos, los arropa a ustedes también. Porque la bendición no puede caer sobre ellos solos, tiene que caer sobre ustedes. ¿Saben por qué tiene que caer sobre ustedes? Si me dan tiempo aquí, si tengo un poquito de tiempo aquí, ok. Si la bendición cae sobre ellos, cae sobre ustedes. Amén. Si ellos son bendecidos en la parte económica, ustedes también. Amén. Si ellos son bendecidos en la parte, hermano, espiritual, ustedes también. Amén. Si ellos están creciendo en la parte, hermano, de enseñanza, de sabiduría, ustedes también. Amén. Ustedes tienen que ser bendecidos, porque la bendición baja sobre la barba, sobre la vestidura. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el borde de la vestidura. ¿Y quiénes son los bordes de la vestidura? Las familias que se van a convertir en diciembre. Las familias que se van a convertir en noviembre. ¿Y quiénes son los bordes de la vestidura, hermano? Los empresarios que vienen ahora en ¿Quiénes son los bordes de la vestidura, hermano? Los técnicos, los universitarios, ahora para acá. Esos son los bordes de la vestidura. Y Dios, hermano, la bendición tiene que ser completa. Y usted tiene que aprender esto. Estamos aprendiendo. Amén. Estamos en una escuela bíblica dominical. ¿Verdad que estamos en una escuela bíblica dominical y estamos aprendiendo? No estamos en un culto de fuego y poder, que eso viene también. Pero estamos en una escuela bíblica dominical. Hermano, escuche esto. La idea, escuche bien, o mejor dicho, el plan de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en el desierto? Escuche bien. Prepararnos para la bendición. Para tomar una tierra prometida tienes que ser preparado y procesado. Número 2, escuche esto, ¿por qué Dios tiene que preparar? Dígale que está a su lado para disfrutar su bendición. Vamos a ser sinceros, vamos a enseriarnos aquí. Si alguien aquí tiene 4 hijos, 2 son bien educados y son bien centralizados, y 2 son unos fuera de orden, hermanos, que son los dolores de cabeza de la casa. Yo sé que aquí nadie tiene hijos así. Si el padre viene y tiene $10,000 y dice, voy a dar estos $10,000, ¿a quién cree usted que va a llamar al papá? Hijo, yo te llamo a ti porque tú eres el que te lo voy a entregar.
porque yo no voy a invertir este dinero para que me lo derrochen en la calle. ¿Verdad que sí? Seamos sinceros, así pasa. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser preparados para poder manejar una bendición. Si no somos preparados, no podemos manejar una bendición de Dios para nuestra vida. Imagínate tú, Pedro, con una unción que con la sombra sanaba a los enfermos. Con la sombra Dios sanaba a los enfermos a través de Pedro. Imagínate que Pedro no hubiese sido procesado y tuviera con ese cuchillo para arriba y para abajo. No existiera liderazgo en la iglesia porque los matará a todos. ¿No te puedes imaginar un líder dentro de la iglesia con un cuchillo en la mano matando a todo el mundo, hermano? No se puede. ¿Verdad que no? Entonces hay que prepararnos. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿O cuál es el plan que Dios tiene o el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Prepararnos para la bendición, porque para ver el arco iris, iglesia, tenemos que soportar la lluvia. Tenemos que soportar la lluvia. Y hay gente, hermano, que le gusta ver los arcos iris, pero no le gusta mojarse en la lluvia. Y hermano, y para que tú disfrutes del arco iris, para ver el arco iris, hermano, tuvo que haber un rocío por ahí de agua. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo ahora lo que estoy hablando de esta mañana? Entonces, tú quieres ver esos arcoíris, disfruta de esa lluvia, mójate, pero disfruta de esa lluvia. Queremos ver el arcoíris, hay que pasar por la lluvia primero. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero hermano, yo te aseguro que pronto vas a disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a él? Un aplauso al Señor en esta mañana. Escucha esto, tenemos que comprender el propósito que Dios tiene con la prueba y de qué podemos aprender de manera y beneficiarnos porque son la antesala de la bendición. Toda prueba es una antesala para la bendición. Por muy grande, por muy pequeña que sea, todas las pruebas es la antesala para la bendición que Dios tiene para tu vida. Tienes que ser procesado. Escúchame bien. Siempre lo digo porque estuve una vez en Tumeremo, fuimos a una gira a Tumeremo, en las minas, y primera vez que me pasa, lo voy a hablar aquí porque como me siento en casa, como estoy en casa, ¿verdad que sí? Bueno, lo voy a decir así, no me gusta hablar esto, pero lo voy a decir porque quiero que usted me entienda. Llegamos a una iglesia en Tumeremo, y la iglesia era muy lujosa en Tumeremo. Y me sorprendió algo. La pastora de la iglesia, hermano, cargaba una cadena de oro. Hermano, que eso parecía el aguayo de 20 que pasa por allá. Y el pastor cargaba un reloj, la sangre de Cristo, hermano. Yo miraba ese reloj. Hermano, cargaba un anillo que parecía, el faraón cargaba el anillo ese de oro. Y yo decía, padre. Y la campaña fue, hermano, impresionante. Cuando terminamos todo, llega la hermana. Ustedes saben, no sé si todavía los hay, pero en la infancia que yo tuve, cuando llegaban los meses de diciembre, llegaba una bolsita chiquitica que tú la tirabas y sonaba. ¿Cómo se llama? Ah, la cebollita, ¿ves? Maribel se acuerda, ¿eh? ¿Qué contingente, Maribel? Yo soy del contingente 82. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo termino la actividad, en el hotel se presenta el pastor y me dice, varón, mañana vamos a un lugar que quiero que conozcan y les predica a unos trabajadores. Y me dice, pastor, tenga su ofrenda. Hermano, y me da esa bolsita de cebollita. Entonces yo hago así. Yo pensaba que se estaba jugando conmigo. Hermano, esa es la ofrenda de ustedes dos. Y yo por prudencia, yo me eché a reír, pero agarré la bolsita esa de cebollita, como dice la pastora Maribel, me lo guardé en el bolsillo. Y yo vengo y le digo a la evangelista que está conmigo, ven acá, ¿qué pasó? No sé, el pastor dice que agarre, que te lo ofrende a nosotros. Y dice, hermano, cuando lo abrimos,
yo dije, esto es impresionante, yo primera vez que veo esto, y lo digo de confianza, lo digo como somos amigos. ¿Cuántos son amigos míos aquí? Entonces, cuando yo veo todo eso, Maribel, me sorprende, porque primera vez que me sorprenden así, Dios mío, ojalá y todo fuera cámara. Y yo veo eso, y yo me río y me sorprendo. Y entonces yo le dije, hermano, ¿qué es esto? Me dice, no, hermano, aquí todo es así. Aquí todo es oro. Estás en tu meremo, hermano. Y mañana vamos para el Dorado. Y yo, para el Dorado. Y fuimos allá al Dorado. Y llegamos a un taller. Y había un señor ya de edad. Y estaba acostándole al pie así. Y metía una varilla. Y le daba al pie así como un fogón y metía la varilla. Y hacía así, volvía a meter así y lo sacaba. Y fuimos a ver qué era lo que estaba pasando. Y el hombre en la varilla cargaba como una mano que agarraba, como una especie de una piedra. Y cuando más fuego le daba, lo sacaba y lo miraba. Hermano, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba procesando el oro allí, artesanalmente, hermano. Y yo lo miraba hasta que, hermano, duró como media hora dándole. Y yo decía, ese hombre tiene que tener esa pierna de hierro, porque le daba y sacaba y miraba. Y cuando terminó, hermano, eso brillaba como que si fuera un espejo eso. Entonces yo le decía al hombre, ¿cómo sabes tú que eso está limpio? Y el hombre me lo explicaba y decía, cada vez que yo lo saco de la candela, tiene unas manchitas negras, eso es la impureza, tengo que volverlo a meter. Llega un momento en que la candela lo procesa tanto, que cuando, ¿cómo sabes tú que está lista? Porque eso se refleja, tú miras así, tu cara se refleja en la parte que tú estás purificando. Y yo dije, esto me cayó como anillo al dedo. ¿Sabe para qué Dios nos procesa también? Para que su imagen se refleje en nosotros. Para que la imagen de Dios, hermano, se refleje en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los evangélicos? Que carecemos de eso, de que la imagen de Dios se refleje en nuestras vidas. La Biblia, la palabra del Señor, a mí me enseña, iglesia, que nosotros somos ¿qué? Ya ves, que no solo es. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Imagen y semejanza. ¿Cómo dice? Imagen y semejanza. No, escuche esto. La Biblia me enseña a mí y te enseña a ti que nosotros somos cartas abiertas ¿a quién? ¿A quién? Al mundo. Iglesia, en mis tiempos, no sé ahorita no, ahorita es un corazoncito, ya saben que te está diciendo que gustas tú. Ahorita es, ¿qué más? Antes eran cartas, ahora no. Ahora, después que tenga el WhatsApp tuyo está listo, o si no te busca en el TikTok, te manda una manito y ya sabe que te quiere conocer. Pero antes eran las cartas. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? ¿Cartas qué? Díganlo fuerte, nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas ¿a quién? ¿Cómo dijo pastor? Al mundo, ¿verdad que sí? Cartas abiertas ¿a quién? Al mundo. Y las cartas se hizo para leerlas, no para guardarlas. Entonces procuremos que el mundo lea bien nuestras vidas, a quién estamos reflejando. ¿Qué está leyendo el mundo de nosotros? ¿Qué está leyendo tu esposo de ti? ¿Qué está leyendo tus hijos de ti? ¿Qué está leyendo el vecino de ti? ¿Me está entendiendo, iglesia? Bueno, diga un ay, entonces diga algo. Amén. O denle un aplauso al Señor, lo veo muy serio aquí. Aleluya. Aleluya. ¿Me está entendiendo ahora? Si nos apartamos, escuche bien, si nos apartamos, la infidelidad a Dios nos robará la bendición. Ahora, escuche bien esto. ¿Dónde está? Póngame otra vez la. Por favor, me hace seña, Maribel, por favor, me hace seña, me dicen algo. Ok, me asustan cuando me dicen así. 8, ponga el versículo, a ver, versículo 2. Versículo 2, mira cómo dice allí, dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en
si guardarías o no su mandamiento. Escúcheme bien. Hay una palabra y dice, diga conmigo, te acordarás. Te acordarás. Vamos, póngale la mano al que está a su lado en el hombro, dígale, te acordarás. Mira, el recuerdo de las experiencias vividas en el desierto ofrece un nuevo motivo para despertar los recuerdos de la bondad de Dios. Te lo voy a repetir así. ¿Cómo dice la primera parte? ¿Cómo dice? Te acordarás. ¿Por qué te tienes que acordar? Escuche esto. Los recuerdos de las experiencias vividas en el desierto ofrecen un nuevo motivo para despertar los recuerdos de la bondad de Dios. No importa. Dios me ha bendecido. Voy a recordar. Si Dios bendijo mi vida y mi familia, el matrimonio, la casa, en pandemia Él me suplió, me va a suplir ahorita. Si Dios me bendijo cuando pasó y no había esto, me va a bendecir ahorita. El proceso, los recuerdos, cuando Dios te bendijo, esto servirá para el día de hoy. Saber que Dios todavía sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Mano, llegó el momento en que no había nada en el país, pero tú veías la mano de Dios en la provisión. Te acordarás, y ahí entonces te cumple esa palabra, te acordarás. ¿Cuántos se acuerdan de las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Cuántos se acuerdan que Dios bendijo tu vida cuando no tenías nada para los hijos y Dios te bendijo? Acuérdate de eso. Acuérdate de las bendiciones de Dios. Acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuál es el proceso que te tiene así ahora? ¿Cuál es el desánimo que tú tienes ahora? Si cuando no tenías nada Dios bendijo, acuérdate. Oye, Dios mío, ya me aburro. No va a calmar esta unción evangelística aquí. Acuérdate, dígale que está a su lado, no, tranquilo, acuérdate de lo que Dios te está haciendo, dígale. Hey Maribel, tranquila, acuérdate de lo que Dios está haciendo, acuérdate. Acuérdate cuando empezaste, no había nadie, acuérdate de eso. Acuérdate cuando cantaban a capela, cuando no tenían nada. Acuérdate cuando tenías que pedir permiso. Ahora Dios mueve canales, mueve teclas para decirte, no te preocupes, vente para acá, haz los cultos aquí, esto te lo ofrezco, acuérdate. Acuérdate de lo que Dios está haciendo en tu vida. Acuérdate de lo que Dios hizo el año pasado. Acuérdate de eso, acuérdate de lo que Dios está haciendo. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Acuérdate de los procesos de hace 2 años. Acuérdate cuando esto se paralizó. Acuérdate cuando no había nada y Dios bendijo tu vida. Acuérdate de eso. ¿Para qué te acuerdes? Para que sigas diciendo que todavía hay Dios. Acuérdate de eso. La Biblia ahí sigue diciendo, estos 40 años en el desierto para afligirte. Otra versión dice, para humillarte. Esta humillación no es un castigo, sino que tiene valor educativo. Es amor del Padre. Y Dios dice en su palabra, al hijo que Él ama, Él corrige. Acuérdate del Señor, que te hizo pasar por el desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Eso es una prueba para saber cómo tú vas a reaccionar. Esta humillación no es un castigo, sino que tiene el valor educativo y eso se llama amor del Padre. Alguien dígame en esta palabra. Dice la palabra del Señor, para probarte. Esta partecita de aquí me gusta. ¿Para qué? ¿Para qué es el desierto, iglesia? ¿Para qué es el desierto? La fidelidad del Señor, mejor dicho, la fidelidad de Dios no se demuestra hasta que no pasa por la prueba de la adversidad. En la adversidad es cuando tú vas a ser fiel, es cuando tú vas a demostrar la fidelidad a Dios. Ahí se ve, ahí se ve la autenticidad de la fidelidad de nosotros como hijos a nuestro Padre. Él está para probarte, para saber lo que hay en el corazón. Yo quiero saber lo que tú tienes en tu corazón y te voy a probar con esto. ¿Están entendiendo esta mañana? Él quiere saber cómo está tu corazón, Él quiere saber cómo está tu actitud, Él está para probarte. Sabemos que en el corazón es propenso a seguir sus caminos propios.
escuche bien, el corazón de uno, hermano, está propenso a seguir su propio camino. Él está propenso para seguir lo que él le dé la gana. Pero ¿sabe qué? El Señor nos prueba. El Señor nos prueba. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo tú vas a reaccionar a lo que Dios está colocando delante de ti? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Pregunta, ponte la mano en el corazón y dígale, Señor, tú conoces mi corazón. Dígale, Señor, tú conoces mi corazón. Vamos, cierra tus ojos y dile, Señor, tú conoces mi corazón. El Señor te pone, iglesia, al límite de tus posibilidades para saber si puede contar contigo. Él pone al límite esas posibilidades que tú puedas tener, porque, hermano, mira, yo cuento contigo. Él no va a poner una carga sobre ti que tú no puedas llevar, olvídate. Él lo hace para probarte, para que tú avances. Yo creo que, hermano, a partir de este día, usted, hermano, se va a gozar todos estos días, porque vas a entender que Dios va a abrir puertas y Dios va a abrir camino en el desierto. Ese proceso te está dando a entender que Dios va a abrir camino en el desierto. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Escuche esto. Dios le permitió experimentar el hambre. Siempre en medio de las pruebas, Dios provee. Cuando hay una prueba, ¿qué hace Dios? Dígale que está a su lado, Dios provee. En Mateo 4:4, vamos a buscar Mateo 4:4, por favor. Estamos en una escuela bíblica dominicana. Jesús citó este texto, mire, escuché. Mateo 4:4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando confrontó las tentaciones de Satanás en el desierto, escúchame bien, Jesús, ¿qué fue lo que utilizó? Dígalo fuerte, ¿qué fue lo que utilizó? La palabra. ¿Y cómo puedes tú desarrollar tu fe? ¿A través de qué? De la palabra. La Biblia dice que la fe, dice la Biblia, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El oír qué? ¿El oír qué? ¿A cómo amaneció el dólar? La fe se desarrolla ¿cómo? ¿A cómo están pagando la tasa euro? La fe se desarrolla ¿cómo, hermano? Viendo todo el tiempo lo que aparece en TikTok, hermano. ¿Cómo se desarrolla la fe? Viendo cuatro, hermano, y discúlpeme la palabra, pero lo voy a decir. Viendo cuatro estúpidos ahí pegando gritos en las redes sociales. Así se desarrolla la fe. La fe se desarrolla cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios. La fe se desarrolla cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios. La fe se desarrolla cuando tú empiezas a alimentarte de la palabra de Dios. ¿Y cómo confrontó Jesús el enemigo allí en el desierto? ¿Cómo lo confrontó? Con la palabra. Con la palabra. Con más nada, con la palabra. La fe, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿qué? De la boca del Señor. Escúcheme bien. Vamos a escuchar, vamos a leer Éxodo 31. Éxodo 31:1. Escuche esto. A Moisés lo sacó del desierto para gobernar a su pueblo y fue conocido como el hombre más humilde de la tierra. Y respondió y dice aquí, mire, escucha, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre, escuche esto, y pásalo al verso número 3, escuche esto, y lo he llamado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, verso número 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, versículo número 5, y en el artificio de piedra para engastarla, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Cuando habla de piedra, yo digo, yo estoy metido en el paquete. Cuando habla de madera, yo agarro un carpintero y le digo, tú estás metido en el plan de Dios también. Verso número 6. Y he aquí que yo he puesto con él, escúcheme bien, seguimos, pasa, vamos al verso número 8. Escuche esto. Las mesas, sus utensilios, el candelabro limpio y todos sus utensilios en el altar del incienso, verso número 9. El altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente de su base, verso número 10. Los vestidos de servicio, las vestiduras santas para los sacerdotes y los vestidos de sus hijos para que ejerzan el ¿qué? El sacerdocio. Ahora escuche esto. A Moisés lo sacó Dios del desierto para gobernar a su pueblo. Escuche todas las directrices que Dios le estaba dando a Moisés. Ya Moisés, dígale que está a su lado, ya es un gerente. Era un rey.
No, dígalo fuerte, era un gerente. Era un gerente. Fuerte ahora, era un líder. Pero para ser un líder, diga conmigo, para ser un líder, pasó por el desierto. Amén. Tú quieres liderar algo, pasa por el desierto. Tú quieres ver prosperar algo, pasa por el desierto. Quieres tener un encuentro con Dios tú a tú, pasa por el desierto. Y cuando yo leo todo esto, veo la directriz de Dios a Moisés. Escúcheme bien. Elías anduvo por el desierto y luego Dios habló con él también. Pues, ¿dónde estaba Elías? En el desierto. Pasando por la avenida de los Ilustres. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde Dios habló con Elías? ¿Y dónde Dios quiere? Mira, ¿dónde quieres tú que Dios hable contigo? Hay gente que quiere que Dios le hable a través de los profetas. No, olvídate de eso. Dios te va a hablar a ti en la soledad. Ajá. Cuando estén las cosas apretadas, prepárate para escuchar la voz de Dios. Cuando tú estés pasando por una enfermedad, por algo, por lo que sea, prepárate para escuchar la voz de Dios. Ansia de escuchar la voz de Dios. ¿Dónde? Hermano, es más, te lo voy a decir así, fácil. Cualquiera, hermano, ¿quién va a escuchar la voz? Vamos a ser sinceros. 5 contratos en sí, $20,000 que no sabéis qué hacer, en qué invertirlo. Tremendo carro, tremenda casa. Tú estás bien en todo. Te voy a decir algo. ¿Qué es lo que querés escuchar de Dios? Hijo, voy a bendecirte. ¿Qué queréis, muchachos, si todavía tenéis más? ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios así? Todo el mundo va a decir amén. Pero ¿sabe algo? Una cosa es escuchar la voz de Dios de esa manera y otra cosa es escuchar la voz de otra. Y Elías escuchó la voz de Dios ¿dónde? En el desierto. Escúcheme bien. Elías escuchó la voz en el desierto y luego Dios habló con él. Estando en el desierto, deseó morirse. Mira la aflicción de este hombre. Muchacho, yo me quiero morir. Yo no quiero saber de nadie. Hasta que el ángel del Señor lo alimentó y fue conocido como el profeta. ¿Cómo fue conocido como el profeta de qué? De fuego, dígalo así. ¿Fue conocido como qué? ¿Como el profeta de qué? Fuego. Hermano, para llegar a la actitud, para llegar al límite donde Elías llegó, tuvo que ser procesado. ¿Dónde? En el desierto. Dios tuvo que abrir camino en el desierto, pero tuvo que ser ¿qué? Procesado. Y de ahí fue conocido como el profeta de fuego. Mira, yo no sé en qué área Dios va a tratar con tu vida. Yo no sé en qué área Dios va a abrir camino en tu vida. Yo no sé en qué área Dios va a abrir puertas en ese desierto que tú estás pasando. Pero ¿sabe algo? Elías deseaba morirse. Y desde allí, desde que tuvo un encuentro con el Señor, le cambiaron el nombre. Ahora se llamaba el profeta. Hermano, mire, prepárese. Porque esa familia, ese hermano que te criticó, ese primo que se burló, ese amigo que se echó a reír de ti, ese amigo que dijo que tú no ibas a salir, prepárate porque ahora te va a llamar como es, por tu nombre. Te va a llamar cuidadito y no te va a llamar por esa empresa. Cuidado y no te va a sorprender Dios con algo. Yo no estoy hablando por emoción, te estoy hablando lo que la Biblia dice. Después de un proceso de quererse morir, yo no sé si el tipo estaba endeudado, si estaba con, no sé lo que tenía Elías, pero después del encuentro el nombre de Elías cambió al profeta de fuego. Yo suelto esta palabra sobre tu vida. Hay gente que te va a reconocer por lo que Dios va a hacer contigo. Hay gente que te va a reconocer por lo que Dios va a hacer en tu familia. Hay gente que te va a reconocer por lo que Dios va a hacer en el negocio. Hay gente que te va a reconocer por lo que Dios va a hacer en el ministerio. Y el que cree esta palabra, levante esa mano y diga un amén. Diga gloria a Dios, aplauda que Dios haga algo. Pero algo tienes que ser tú, porque hay gente que va a reconocerte por lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta palabra? David estuvo mucho tiempo en el desierto antes de ser rey. Después de estar mucho tiempo en el exilado en el desierto, fue el rey de
Escuche bien, David antes de ser el gran rey David antes de ser el más reconocido de todos, ¿dónde estaba ese hombre, hermano? En el desierto, hermano, y no era nadie, estaba escondido, todo el mundo lo buscaba para matarlo, no valía, hermano, nada. ¿Y estaba dónde? Dígale que está a su lado, estaba metido en el desierto. Estaba metido en el desierto. Después de estar mucho tiempo, hermano, en el desierto escondido, fue el rey más grande de Israel. Y me voy mucho más allá porque esto repercute muchos años más adelante. Después que de David estar en el desierto, pasó a ser el rey más grande que tuvo Israel hasta la actualidad. Y a Jesús se le dice hijo de David. A Jesús no se le llama hijo de Abraham, ni hijo de Jacob, ni hijo de Isaac. A Jesús se le dice hijo de David. Hermano, ese proceso que tú estás pasando te llevará, hermano, a una gloria que pasará el tiempo y pasarán los años y aún la gente reconocerá lo que Dios estará haciendo en tu vida, en tu familia, en tus nietos, en tus hijos. Hermano, esto es tremendo. De David salió el linaje de Jesús y la gente decía: Jesús, hijo de David. ¿Y quién era David? Un tipo que venía del desierto y pasó a reinar a Israel. Un ciego que ni sabía que era Jesús lo llamaba hijo de David. Es necesario que estemos de pie para que otros estén de pie. El proceso que estamos pasando, o el que pasó David, mejor dicho, cuando Dios hizo un camino en el desierto, el camino fue tan grande que hasta el propio Jesús de Nazaret salió de ese viaje. Prepárate porque Dios va a hacer camino en el desierto. Aleluya. Vamos a aplaudir al Señor. Aleluya. Jesús, antes de comenzar su ministerio, también pasó por el desierto. Y después comenzó un ministerio que aún después de más de 2000 años, redimiendo de la muerte con el acto del amor más grande jamás conocido en el planeta, todavía el ministerio de Jesús continúa hoy en día. Cuando tú abras la boca y hablas del amor de Dios, ese ministerio de Jesús está ahí latente. 2000 años después todavía sigue. Pero ¿cómo comenzó el ministerio de Jesús? Después que salió ¿de dónde? Del desierto. Y aún cuando nosotros hablamos, el ministerio de Jesús está intacto todavía. Pero tenía que pasar ¿por dónde, iglesia? ¿Por dónde? Por el desierto. Cuando hablemos del maná, cuando hablamos del alimento espiritual, la palabra de Dios, el alma no puede vivir sin la cantidad diaria de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, vamos a colocarlo aquí porque quiero leerlo y explicar algo, hermano. Ya vamos a terminar en esta mañana. Quiero orar por alguna familia que está aquí. Diga: desead como niños, escúcheme bien, desead como niños que recién nacidos la leche espiritual, no que adulterada. Ojo con esto, desead como niños. ¿Cómo dice? Recién nacido, la leche espiritual, no que adulterada. Mucho cuidado con los mensajes locos que estamos viendo por todos lados. Aleluya. Hay gente que, hermano, esto no pasa aquí, esto pasa para allá, para Maracaibo pasa eso. Pero hay gente, hermano, que tú le ves en los estados mensajes de los predicadores habidos y por haber, y de los pastores nunca lo vas a ver. Aleluya. Esto no pasa aquí. Amén. Porque yo sé que usted siempre tiene a Maribel en los estados de ustedes dando un mensaje. Amén. Padre, si a mí nada más se escuchó de este lado. Aleluya. Se lo voy a repetir así. Hay gente dentro de la iglesia que en los estados, y te los voy a nombrar así porque yo no tengo problema con ellos pagaron un precio para estar donde están. Hay gente dentro de las iglesias que tú ves los estados de los WhatsApp de ellos, hermano, y ves las redes sociales de ellos. Predicadores fulano de tal, vas a ver a la pastora tal, al apóstol tal, al apóstol, hermano, lo ves a todos lados predicando, tirando un mensaje, una gloria, pero nunca, hermano, vas a ver a la pastora o al pastor de él dando un mensaje en el estado de ellos. Ay, ay. Ajá, decirle que está al lado tuyo, esto lo pasa aquí tranquilo. Esto no pasa. ¿Dónde está? Mire por donde está Maribel, dígale, eso no pasa aquí, pastor. No pasa aquí. Así sea por
40 años. Mire, si tenés a tu esposa o tu esposo, hacelo con toda confianza. Y si tenés a un hermano, un amigo, alguien, también hacelo, porque esto no es malo. Véngase para acá un momentico, hermano. Agarra y ponte la mano así en la boca y dile así: bendiciones silenciosas. Dígale que está a su lado. Agárrale al oído y dile: bendiciones silenciosas. No, pero yo lo quiero ver. Ustedes aquí, a ver, díganse así: bendiciones silenciosas. Ahora, hágale así: bendiciones silenciosas. Qué bueno. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se inclinó, ni se hinchó tu pie en estos 40 años. Esas son las bendiciones silenciosas. A veces no nos damos cuenta, pero se nos rompe. Mire, hermano, a veces no nos damos cuenta. Escúchame, te lo voy a poner facilito aquí. Cuando yo llegué en la casa de alguien y yo miré y el hombre me decía: varón, esta máquina que tú ves aquí tiene conmigo 25 años, hermano, y todavía funciona y me la llevo para trabajar. Y yo digo: esas son bendiciones silenciosas que él no sabe que Dios está actuando aquí. Hermano, ¿hasta cuándo esta cocina vieja? Cállate la boca, si está buena. Esas son bendiciones silenciosas. Hermano, Dios mío, yo no sé hasta cuándo voy a seguir yo con esta nevera. Yo quiero una que se haga tic, 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 tic. Que tenga sistema de Bluetooth. Ya yo estoy cansado de esta nevera. Cállate la boca, esas son bendiciones silenciosas. Todavía está bueno. Agradece a Dios porque estás tomando agua fría y no se te está dañando la comida. Otros no tienen, ahorita no lo tienen. Hermano, estas paredes están sucias. Cállate la boca, que esas son las bendiciones silenciosas de Dios. Otros tienen que reventar el techo con los huecos y taparlo porque llueve más adentro que afuera. Dale gracias a Dios por esas bendiciones silenciosas. Yo no sé hasta cuándo el marido mío va a salir de este pedón, se le daña un caucho, se le daña el motor. Cállate la boca. Vete tú adelante porque yo no voy a llegar a la iglesia de honda gasolina. Cállate la boca. Esas son bendiciones silenciosas. Oye, vamos a hacerlo rico otra vez, que se vio chévere. Póngale al oído hacia el hermano, dígale: las bendiciones silenciosas del Señor. La hermana que se viene en el carro conmigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? María Ángel. Hay bendiciones silenciosas en tu vida que solamente Dios y tú lo saben. Más nadie. Más nadie, María Ángel, más nadie. Y hoy Dios te está diciendo a ti: las bendiciones silenciosas todavía están latentes. Aleluya. Ay, alégrate por eso. Verso número 3: y te humilló y te dejó tener hambre en el desierto y te alimentó con el maná que no conocían ni tus padres habían conocido, nadie, dice la Biblia, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino también de todo lo que procede de la boca del Señor. Aquí la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Casi nunca notamos ni agradecemos a Dios cuando nuestro automóvil, nuestro carro se descompone, nuestras ropas no se desgarran ni se rompen, nuestras herramientas. Hay gente que tiene años con herramientas y todavía están buenas. Eso es parte de la bendición silenciosa de Dios. Si todavía tienes una ropa, tienes una camisa que tiene 4 años contigo y está buena, eso es parte de la bendición silenciosa de Dios. Amén. Usted no ha visto, discúlpeme las mujeres, usted no ha visto a las mujeres: es que yo no tengo sandalias. Y cuando abres el escaparate están empujadas. Es que yo no sé qué ponerme porque no tengo pantalones para ir a la iglesia. Y están hermanos, pero Dios mío, Señor.
Ay, Dios. Hermano, por aquí se está riendo mucho. Seguimos. Hermano, yo me siento cómodo. Oye, porque estamos enseñando la palabra. Amén. Recuerde agradecer a Dios con estas bendiciones silenciosas. Dios provee todo lo que necesita. Dios marcha junto con nosotros. Dios nos protege. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios te está disciplinando. La palabra disciplinar en el hebreo quiere decir educar. Dios cuando te disciplina te está educando. Por medio de las pruebas, Dios nos disciplina a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Escúcheme bien lo que vamos a terminar. Esta abundancia, escúcheme bien, cuando la palabra del Señor habla de abundancia, está hablando de bendición. Cuando pasamos con éxito la prueba que el Padre nos ha puesto, dejaremos atrás la pobreza tanto física como espiritual y disfrutaremos de la riqueza de la nueva vida en la tierra prometida que Dios nos dio.